Hola, ¿qué tal? Bueno, a continuación les voy a presentar una exposición de una clase breve acerca de medicina basada en la evidencia. Mi nombre es Víctor Ormazábal, yo soy médico de familia, egresado de la Universidad de Concepción. Y bueno, queremos compartir, ya que esta presentación la hicimos con otros médicos de familia, mis colegas Diana Cáceres y Ana María León. Queremos compartirle, como bien les dije, esta clase que obviamente no logra por sí sola abarcar todos los aspectos relativos a la medicina basada en la evidencia, ya que son bastante extensos, lo que da para un curso completo, ¿verdad? Pero la idea es entregarles una aproximación eh, a una estrategia de búsqueda de información. Bien. Esta clase se hizo en el contexto de el curso de modelo de atención centrado en la persona con morbilidad crónica. Bien. Entonces, bueno, los objetivos de este taller, de esta clase, de esta sesión, es que, bueno, los participantes, una vez terminada esta sesión, hayan reflexionado respecto a la experiencia de búsqueda de información, que hayan conocido una alternativa metodológica para llevar a cabo la búsqueda de información científica, que hayan practicado el diseño de una estrategia de búsqueda de información, y analizar de forma crítica su experiencia de búsqueda a la luz de nuevos aprendizajes. Entonces, bueno, eh, aquí la idea de esta sesión es que los participantes hayan podido tener una experiencia previa de búsqueda de información científica. Bien, entonces la idea es que puedan situarse, ¿verdad?, en alguna experiencia de búsqueda de información que hayan tenido. Bien. Eh, Todos, agentes de salud, funcionarios, etcétera, alguna vez se han visto enfrentados a la tarea de buscar información de carácter científico, ¿verdad? Ya sea para alguna presentación, buscar resultados, algo, digamos, que nos permita eh, sustentar con evidencia alguna estrategia, etcétera. Entonces, en base a esa experiencia, la idea es que puedan justamente analizar cuáles han sido los pasos que han ejecutado para llevar a cabo esta búsqueda de información y en base a ello evaluar cuáles son las fortalezas que cada uno posee, cuáles son las brechas, las oportunidades de mejora y también cuáles son las consecuencias que pudiera tener el llevar a cabo una búsqueda de información de manera intuitiva. Bien, lo que se hace habitualmente es que en este caso las personas realizan un proceso de búsqueda de información de forma intuitiva. Bien, dicho bien simple, tienen una idea de lo que hay que buscar, ingresan a algún motor de búsqueda como puede ser Google, ¿verdad? Ponen ahí algunos términos y van revisando lo que les arroja ese motor de búsqueda. Bien. Eh, Esa no es la estrategia, digamos, más óptima. Bien. Y que pueden encontrar información em, que no haya sido, digamos, filtrada, entre comillas, previamente, que tenga poca validez, etcétera. Entonces, la idea justamente de esta sesión es poder entregarles un método sencillo, básico, para llevar a cabo la estrategia de búsqueda. Bien, entonces, bueno, estamos en la era de la información. Bien, me imagino que ya todos han reflexionado en algún momento em, de que la producción de información científica es bastante exponencial. Bien. Todos los días están saliendo papers nuevos y para un individuo es muy difícil poder mantenerse actualizado. Bien. Debiéramos tener todos una lectura continua, diaria, de papers para poder mantenerse
realmente actualizado respecto de información científica, ¿bien? Y eso es digamos, poco concretable, ¿bien? Por lo tanto, es que surge la estrategia de búsqueda de información como una oportunidad, ¿verdad? Como un instrumento, una herramienta para poder justamente obtener la información que necesitamos y que además esta información pueda ser confiable, ¿bien? Ya que se derivan de ella conclusiones, estrategias, etcétera, ¿bien? Entonces, bueno, como les comentaba, la estrategia de búsqueda de información científica y su correcto análisis, ¿verdad? El correcto análisis de los resultados puede asegurar o no la validez de las conclusiones derivadas de ella y obviamente la seguridad de la aplicación de esta información en la práctica clínica, ¿bien? Es por ello que se aconseja una metodología de búsqueda en vez de una aproximación intuitiva, ¿bien? La aplicación de un método no implica que éste sea rígido, ¿bien? Sino que permite más bien encauzar la energía y el dinamismo propio de una exploración, ¿bien? Ahora, esta estrategia de búsqueda la podemos dividir en 4 grandes pasos, ¿bien? Pueden ser hasta 5 incluso. El primero de ellos es definir un tema de investigación, ¿bien? Que habitualmente se puede dar con una lluvia de ideas, ¿bien? Lo primero es definir el tema, ¿ok? Segundo paso, tenemos definir una pregunta de investigación. Tercer paso, una búsqueda de evidencia, realizar, digamos, la búsqueda de evidencia. Y cuarto paso, el análisis y la síntesis de la evidencia. Y bueno, en un quinto paso ya podemos tener justamente la aplicación de esta información. Bien, entonces, vamos a analizar cada uno de los pasos. Bien, cada uno de ellos no se puede dar si el previo no está resuelto. Bien, entonces aquí tal vez les va a hacer sentido lo que les comentaba anteriormente acerca de la búsqueda intuitiva de información. Bien, porque lo que sucede cuando uno busca intuitivamente información científica es que nos saltamos estos pasos. Finalmente obtenemos evidencia que no cumple necesariamente con los objetivos que nos planteamos en la búsqueda al inicio. Bien. Entonces, lo primero es definir un tema de investigación. Bien, ¿qué significa el tema de la investigación? Bueno, es estructurar de manera formal la idea de lo que se va a investigar. Bien, ¿cuáles son las características del tema a investigar? En primer caso, la precisión, que quiere decir que los límites conceptuales deben ser claros. Una adecuada extensión, o sea, debe ser un aspecto limitado del problema, ¿ya? O sea, como tema de investigación, la idea es acotarlo lo más posible, ¿bien? No es recomendable, por ejemplo, plantear como un tema de investigación la diabetes, ¿ya? Porque la diabetes es muy amplio. La idea es poder acotar el tema de investigación lo más posible, ¿bien? Debe ser original. La idea es que se diferencie este tema de investigación de otros temas, ¿bien? Debe ser relevante, o sea, que tenga cierta, digamos, importancia, ¿verdad? La búsqueda de esta información, como las conclusiones que podemos obtener de ella y finalmente la aplicación ya en alguna estrategia, por ejemplo. Factibilidad, qué tan factible es encontrar la evidencia, el tiempo, y aquí está considerado, digamos, en 2 ámbitos, cuál es el límite de tiempo en el que se hará la búsqueda y cuál es el tiempo que consideramos en relación digamos, a los años, al tiempo en el que se desarrolló específicamente, se generó la evidencia. Bien, no es lo mismo ir y buscar y considerar un paper, por ejemplo, que fue eh, publicado en el año, supongamos, 98, a encontrar alguno respecto del mismo tema hace 2 años atrás. Bien, entonces eso también es importante a considerar. ¿Cuál es la utilidad? Bueno, ¿para qué vamos a utilizar la información? Y tener una idea ya clara más o menos de cuáles van a ser las fuentes de información a las cuales vamos a ir. Bien.
Entonces, ya tenemos definido el tema de investigación. Bien, lo que viene luego es plantearnos una pregunta de investigación, y esto es lo que habitualmente falta, bien, lo que habitualmente no se hace. Este es como un eslabón eh, común que tiene la estrategia de búsqueda de información como las estrategias, digamos, o los protocolos de investigación. Bien, en ambos es necesario plantearnos una pregunta. Bien, en el caso de la búsqueda de información es necesario plantearnos la pregunta de investigación. Bien, esta pregunta es necesaria, como les decía, tanto para la propia investigación como para la búsqueda de evidencia. Bien, determina los límites del proceso de búsqueda. Una adecuada pregunta permite una selección más precisa de la información que vamos a encontrar. Estas preguntas pueden ser cuantitativas, que a su vez pueden ser descriptivas, comparativas, asociativas, explicativas, o cualitativas. Bien, habitualmente la pregunta de investigación debe cumplir con ciertos requisitos, como contener una población, un tiempo y un lugar. Y finalmente es necesario que la pregunta se diferencie del tema, ¿ya? Entonces, como dijimos, un primer paso es definir el tema de la investigación, pero eso no es una pregunta, ya tenemos que definir la pregunta de investigación, ¿bien? Entonces, eh, podemos usar esta sigla que es PICO o PICOR, ¿ya? Eh, que nos permite, de alguna manera, hacernos una idea de cuáles son las partes que debe tener esta pregunta de investigación, ¿bien? La P es de paciente, ¿ok? Entonces tenemos que definir quién es el paciente, tiene que ser lo más detallado posible, ¿bien? De ahí vienen algunos ejemplos. La I es de intervención, o sea, el procedimiento que se les aplica, el tratamiento, aplicación de algún instrumento, de alguna estrategia, etc. La C es de comparación, o sea, comparamos este grupo con otro. La O de outcomes, o R de resultados, que quiere decir en qué afecta la medida tomada. Entonces, acá tenemos una pregunta que es bastante ideal como ejemplo, y luego la evidencia que debiéramos encontrar planteándonos esta pregunta. Bien, estos son ejemplos ideales. Entonces, la pregunta, ¿es más efectivo el uso de ciprofibrato comparado con gemfibrosilo para disminuir niveles de triglicéridos en pacientes adultos jóvenes que padecen obesidad y que cursan con hipertrigliceridemia severa? Entonces, acá como ejercicio, cada uno debiera, en esta pregunta, definir cuál es la P, cuál es la I, cuál es la C, cuál es la O. Bien, y eh, a continuación está el título de una evidencia ideal, ¿verdad? De un paper ideal que pudiéramos encontrar en base, digamos, planteándonos esta pregunta previa. Bien, y este paper, ¿verdad? Dice así el título: disminución en niveles de triglicéridos con el uso de gemfibrosilo versus ciprofibrato en pacientes adultos jóvenes obesos que padecen hipertrigliceridemia severa en el servicio Salud Ñuble durante los años 2010 a 2020. Entonces, así como tenemos la pregunta PICO o PICOR, tenemos la pregunta PECO. ¿Cuál es la única diferencia? En que en vez de la I, que es de intervención, tenemos la E, que es de exposición. Bien, entonces, volvamos a repasar. La P corresponde al paciente. Debemos definir muy bien al paciente o la persona, ¿bien? Edad, sexo, estadio de la enfermedad, ámbito donde se realiza la atención, comorbilidad, etcétera, o qué problema de salud tiene, ¿bien? Debe ser bien definido. En este caso, la E es de exposición, es decir, si tiene algún factor de riesgo, de exposición a algún factor de riesgo, u ojo, también protector, ¿bien? Por ejemplo, consumo de alcohol, alimentación, algún contaminante, ¿bien? Eh, tenemos la C, que es de comparación, o sea, si es que comparamos este grupo con otro, en este caso con la ausencia de este factor que estamos considerando, este factor de exposición, ¿bien? Y la O, que es de outcomes o de resultados, ¿bien? ¿Qué se espera obtener con el digamos, como resultado de esta exposición?
Entonces, acá hay algunos ejemplos que son ejemplos de trabajo, porque no son preguntas ideales, son preguntas que a lo mejor les falta algo, ¿ya? Entonces, la idea es que igual se puedan trabajar estas preguntas, cada uno de manera individual, ¿verdad? Ve qué, digamos, qué es lo que pudiera faltar y con qué letras va cumpliendo cada una de las preguntas. Entonces, la primera, por ejemplo, ¿hay diferencia en el apego al tratamiento para hipertensión en pacientes que tienen mayores ingresos en comparación a los que tienen ingresos bajos? Entonces aquí deberán plantearse primero, ¿qué es? ¿Es una pregunta pico? ¿Es una pregunta peco? ¿Bien? ¿Y cuáles son cada una de las partes de la pregunta? ¿Bien? Otra pregunta, ¿las mujeres que sufren violencia de género tienen una mayor tendencia a desarrollar riesgo cardiovascular en comparación a mujeres que no padecen dicha violencia? La tercera pregunta, ¿el tratamiento con hipoglicemiantes es más efectivo cuando se acompaña de una estrategia educativa en adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2? ¿Bien? Entonces estos son algunos ejemplos a modo de ejercicio, ¿ya? Entonces hay que definir si son preguntas pico o peco, ¿verdad? Y de alguna forma desmenuzar la pregunta, ¿verdad? Y establecer digamos, cuáles son cada una de las siglas de esta pregunta, ¿bien? Entonces, a modo de resumen, nos planteamos primero el tema de investigación, segundo, nos planteamos la pregunta de investigación, y tercero, vamos a la búsqueda de evidencia, ¿bien? La búsqueda de evidencia se hace propiamente tal utilizando motores de búsqueda, ¿bien? Acá pueden ver un listado de motores de búsqueda como son Medline, Embase, Scielo, Lilacs, Cochrane Library, etcétera, ¿bien? Entre otros. Y para establecer esta búsqueda es necesario trazar un mapa, ¿bien? Y ese mapa se traza o se escribe utilizando algunos términos que son los términos METS. Estos son términos de búsqueda que lo que permiten es que el motor de búsqueda realice una selección mucho más acabada y precisa de, en este caso, los papers, ¿verdad? O la evidencia que ustedes están buscando. Entonces, para eso hay que determinar eh, cuáles son estos términos que es necesario ir a buscar, o que es necesario incluir en este caso, en el motor de búsqueda. Bien, cuando se desarrolla una investigación y luego eso se transforma, ¿verdad?, en un paper o se publica, viene asociado a este paper algunos términos MET, bien, algunos términos de búsqueda, bien, que permiten acceder más rápido a esta información. Ya, esos son los términos MET. Y luego está la estrategia de búsqueda. Entonces, ambas cosas, tanto los términos MET como la estrategia de búsqueda, permiten establecer o dibujar un mapa que va a hacer reproducible la búsqueda de información. Es decir, que una vez que ustedes hacen esta información, queda establecido este mapa, esta hoja de ruta, que hace que otro investigador, o en este caso otra persona que quiera hacer la búsqueda, puede replicar la misma búsqueda que hicieron ustedes, considerando los mismos términos, en el mismo orden, ¿bien? Entonces, el uso de los términos quedan también, digamos, establecidos en la estrategia de búsqueda. ¿Y ustedes cómo pueden acceder a esa estrategia de búsqueda o cómo la pueden ver? Bueno, cada motor de búsqueda habitualmente eh, tiene un resumen, ¿verdad?, de la estrategia de búsqueda, ¿ok? Que habitualmente está situado, digamos, ustedes utilizan el motor de búsqueda, supongamos en este caso Cochrane Library, y aparece a un costado derecho, se va escribiendo la estrategia de búsqueda que ustedes van desarrollando. ¿Bien? Ahora, como decíamos, la estrategia de búsqueda no es rígida, ¿ya? Muchas veces durante la misma búsqueda ustedes pueden replantearse la pregunta a la luz de los nuevos hallazgos, por ejemplo, o de acuerdo a la existencia o no de evidencia, pueden hacerse subpreguntas, por ejemplo, e ir buscando otro tipo de información, ¿ya? Que los hace replantearse en el fondo, ¿ok? Más adelante voy a volver a tocar ese tema. Bueno,
una vez que estamos realizando esta búsqueda de la información, es necesario tener algunos conceptos claros. Em, Como bien decía al principio, no es, digamos, el objetivo de esta presentación hacer algo tan ambicioso como un tratado de medicina basada en la evidencia, porque no da el tiempo. Bien, entonces, acá entregamos algunas luces de lo que es la estrategia de búsqueda, pero sin duda a lo mejor cada uno va a tener brechas particulares que es necesario ir cerrando con revisión de literatura. Bien, entonces hay que tener claro, como pueden ver aquí en esta pirámide, que existen niveles de calidad de la evidencia. Bien, y estos niveles de calidad de la evidencia se condicen con la cantidad de información que existe basada en este tipo de estudios. ¿Ok? Entonces, ejemplo, en la base de la pirámide tenemos la opinión de expertos, y es la base de la pirámide. Es decir, que ustedes pueden encontrar en su búsqueda muchísima opinión de expertos, ¿bien? Que finalmente estas son opiniones personales, ¿verdad? No tienen una valoración crítica explícita, ¿verdad? Eh, entonces pueden encontrar mucha información de este tipo, ¿ok? Pero es la experiencia de algún experto que, digamos, la expone o la publica, ¿ok? Luego viene la serie de casos, ¿bien? O estudios de cohorte o caso control, que pueden ser de baja calidad, ¿ok? La calidad va aumentando en la medida en que vamos aumentando en la pirámide, ¿ok? Luego vienen los estudios de caso control, ¿bien? Revisiones sistemáticas de estudios caso control. Luego vienen los estudios de cohorte, con revisiones sistemáticas de estudios, eh, y luego vienen las revisiones sistemáticas, metaanálisis y ensayos clínicos aleatorizados. Bien, esa es la mejor evidencia que podemos encontrar y en general es la que es más reducida en cuanto al número, bien, o digamos la cantidad de información que podemos encontrar. Entonces, cuando ustedes hacen una búsqueda intuitiva de la información y van a Google y ponen, por ejemplo, tratamiento óptimo de diabetes mellitus, es por una cosa probabilística, ¿verdad? Una cantidad de información. Lo más probable es que ustedes encuentren información de baja calidad primero, porque es lo que más hay, ¿ok? Por lo tanto, es necesario tener una estrategia de búsqueda, ¿verdad? O sea, plantearse el tema, la pregunta, los términos METS, ¿verdad? Ir al motor de búsqueda específico, buscar ahí, ¿verdad? Porque así podemos mejorar la calidad de la información que encontramos. Entonces, tenemos esta pirámide de las 6 S de la evidencia, ¿bien? Y bueno, se repite un poco, ¿verdad? Lo que ya les explicaba, pero además al lado tenemos algunos, digamos, motores de búsqueda como opciones, ¿verdad? Entonces, en la base tenemos los estudios como artículos originales, la sinopsis de estudios, publicaciones de resúmenes basados en la evidencia, tenemos la síntesis, que son las revisiones sistemáticas, la sinopsis de síntesis, que son publicaciones de resúmenes basados en la evidencia, ¿ok? Tenemos los sumarios, que son libros de texto, ¿verdad?, basados en la evidencia, o guías de práctica clínica basadas en la evidencia, y tenemos sistemas de soporte de decisiones, ¿verdad?, que estos son ya por ordenador, ¿verdad? Entonces acá al lado tenemos ejemplos de recursos de cada una de ellas, ¿bien? Entonces así se pueden ir guiando también. Bueno, es importante, a la luz de la evidencia que ustedes descubran, poder llevar a cabo un proceso de valoración crítica perdón, de la validez de la evidencia, ¿ok? Entonces, durante el proceso de búsqueda y la selección de la evidencia es necesario analizar su validez, y esta validez puede ser interna o externa. La validez interna tiene que ver con que existan ausencia de errores en el diseño del estudio que ustedes están consultando, ¿verdad? O que ustedes encontraron y que están revisando, que hay ausencia de errores en la metodología y en los resultados de la investigación. Bien, o sea, que exista una coherencia entre lo que se planteó el investigador,
el diseño que se planteó para la investigación, la metodología que aplicó y los resultados. Bien, y deben analizar si los resultados de la investigación responden a la pregunta del investigador. Bien, esa es una validez interna. Y la validez externa tiene que ver con que se puedan aplicar aquellos resultados de esta, digamos, de esta investigación o de la evidencia que ustedes encontraron, si tiene una aplicación externa de esos resultados encontrados. Bien, así que se pueden generalizar estos hallazgos. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, ustedes están buscando información por algo, ¿ya? Eh, la idea es que esta información les sirva para poder aplicarla en aquello que ustedes se plantean, ¿bien? Como algún, por ejemplo, aplicación de algún instrumento, diseñar alguna estrategia, ¿bien? Entonces, por eso es importante hacer este análisis de la validez, digamos, interna y externa. Ahora, bueno, tenemos los niveles de evidencia clasificados según la validez y la calidad metodológica de los estudios. Acá pueden ver que está clasificado en buena, moderada e insuficiente. ¿Bien? Entonces, buena, cuando un estudio, incluyendo las revisiones sistemáticas y metaanálisis, cumple los criterios específicos de un estudio bien diseñado. Moderada es cuando, en este caso, los estudios no cumplen o no queda claro que cumplen, porque eso a veces también pasa cuando revisan los papers, y no queda claro finalmente si es que, por ejemplo, la metodología concuerda con la pregunta que intentaron responder, ¿verdad?, los investigadores. Entonces es moderada cuando no queda claro, ¿verdad?, o no se cumple al menos alguno de los criterios específicos de un estudio bien diseñado, ¿ya? Lo tratan de explicitar aquí algo más simple, como, digamos, no tiene efectos fatales, ¿ok? E insuficiente es cuando un estudio tiene en su diseño al menos un defecto fatal, ¿verdad? O no cumple, o no queda claro que cumpla, al menos uno de los criterios específicos de un estudio bien diseñado, aunque no presente errores fatales o una acumulación de efectos menores que hagan que los resultados no permitan elaborar recomendaciones. ¿Bien? O sea, la evidencia es insuficiente cuando en realidad a la luz de los resultados ustedes no pueden plantearse conclusiones que sirvan de recomendación, en este caso para, eh, digamos, los equipos de salud. ¿Bien? Entonces, tenemos los grados de recomendación de acuerdo al Canadian Task Force. Eh, Tenemos, esto es lo que ustedes pueden encontrar habitualmente, por ejemplo, en las guías MINSAL, ¿bien? Entonces tenemos el grado A, B, C, D, I, ¿bien? Entonces el grado A es que existe buena evidencia para recomendar la intervención clínica de prevención. B, cuando existe moderada evidencia para recomendar la intervención. C, es cuando la evidencia disponible es conflictiva, cuando no permite hacer recomendaciones a favor o en contra. Sin embargo, otros factores podrían influenciar esta decisión. El D es cuando existe moderada evidencia para recomendar en contra la intervención clínica de prevención. E es cuando existe buena evidencia para recomendar en contra de esta intervención. I es cuando existe evidencia insuficiente en calidad y cantidad para hacer una recomendación. Bien. Entonces, bueno, algunos tips de lectura crítica de la evidencia. Primero hay que contextualizar los hallazgos al lugar de la investigación. Bien. Es decir, la evidencia que encontramos debe ser contextualizada. ¿Ok? Tanto pensando en el análisis de la investigación, digamos, el contexto de la investigación que se llevó a cabo y también de cómo aplicamos esta información en nuestra realidad. Bien, que es el punto 2 que aparece mencionado. 3. Identifica lo que no se consideró en el estudio o investigación. También es muy importante analizar qué es lo que se está omitiendo o qué es lo que no se consideró cuando ustedes revisaron los estudios, ¿bien? O digamos los resultados de los estudios. Es necesario interpretar la evidencia en base a la relevancia que tiene para el trabajo o para los objetivos que ustedes se han planteado, ¿bien? Y ahora es necesario también, o una recomendación, es tomar nota de qué ámbitos de lo encontrado pueden aplicarse a la realidad. Entonces, se planteó el tema de investigación, se elaboró la pregunta de investigación, fueron a buscar la información, la analizaron de forma crítica, se dieron cuenta si esta información tenía adecuada validez interna y externa,
y deben volver, digamos, a plantearse si esta evidencia responde a la pregunta que ustedes se plantearon. Bien, es necesario que al final de la búsqueda uno vuelva sobre sus pasos, revisando si los hallazgos se condicen con la pregunta planteada o si se produjeron cambios también durante el mismo proceso, ¿ya? Puede ser necesario corregir la pregunta, plantearse otras preguntas o cambiar los términos de búsqueda, ¿ya? Es importante hacer este análisis porque se pueden dar cuenta de que a lo mejor frente a una pregunta no existe evidencia suficiente y eso puede ser una oportunidad también, digamos, como un vacío de información, el cual ustedes a lo mejor pudieran a futuro, entre comillas, rellenar, ¿verdad? Como una oportunidad para investigar, eso es una cosa, o pueden replantearse la pregunta, ¿verdad? A la luz de la evidencia también que fueron encontrando, porque pueden surgir otras preguntas en este proceso, ¿bien? Entonces, a eso me refería cuando decimos que esto es un proceso dinámico, no es rígido, es una, en el fondo una energía de búsqueda que se va causando mediante un método, pero bueno, a veces puede cambiar. Entonces, bueno, como actividad para esta sesión, considerando esta experiencia que se planteó en un comienzo de búsqueda personal de información, la idea era realizar un nuevo proceso de búsqueda, bien, siguiendo los pasos que se plantearon y enviar un pantallazo del ejercicio. Bien, ¿qué quiere decir esto en el fondo? Que ustedes eh, se hayan planteado una búsqueda de información, ¿verdad? Y luego vayan, analicen si cumplieron con los pasos de la metodología de búsqueda y si descubrieron que hay alguna oportunidad de mejora, bueno, justamente cierren esa brecha o, digamos, corrijan lo que ustedes consideran pertinente y realizar nuevamente la búsqueda, ya para ver si tuvieron resultados distintos. Bien, esa es la idea. Y bueno, no sé si Andrea les va a pedir que lo hagan, pero la idea sería que pudieran tener una reflexión grupal en relación a los procesos de búsqueda de la información, porque finalmente el compartir esta experiencia colectiva les puede ayudar también a mejorar sus propias estrategias de búsqueda con los conocimientos. Como les decía, la medicina basada en la evidencia es bastante extensa, entonces esto es solo una pincelada, la idea era hacer algo muy simple, que no fuera nada complejo, para que ustedes puedan tener una metodología a seguir para justamente mejorar sus procesos de búsqueda de información. Acá hay algunas lecturas recomendadas. Y bueno, les agradezco la oportunidad para haberles presentado esta pequeña sesión, ¿verdad? Modo de resumen que hicimos Ana María León, Diana Cáceres y yo. Bien, espero que les guste y bueno, estamos abiertos a recibir dudas y a poder apoyarlos, digamos, en otra situación que ustedes quieran.